do Santo Evangelio segundo São João. Naquele tempo, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, vós bem sabeis que eu vos amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe Jesus: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, vós bem sabeis que eu vos amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Jesus insistiu pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro, entristecido por ele lhe ter perguntado uma terceira vez se o amava, respondeu-lhe: Senhor, vós conheceis todas as coisas, vós bem sabeis que eu vos amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pode se sentar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, celebramos hoje esta festa que deve ser tão cara ao coração católico, verdadeiramente católico, que é a festa do Papa São Pio X, confessor. Lembremos um pouco algumas coisas que têm a ver com sua vida para tirar lições para a nossa vida. São Pio X nasceu em Itália a finales da segunda metade do século XIX, en un pequeño pueblinho llamado Riese. Era de origen más humilde. Era su pai era un carteiro, aquel que lleva la correspondencia, las cartas. Ele estudiou, fez seus estudos com muito esforço nesse contexto tão humilde, de tanta pobreza, sim. Se conta que somente alguém le había feito o presente de unos zapatos. Eran os únicos zapatos que ele tinha. Então ele fazia o caminho, que era um caminho mais ou menos largo para ir até a escola, com os zapatos na mão. Iba com outro calçado, outro zapato mais velho, e os zapatos novos llevaba una sacola porque eran los únicos zapatos bons que tenía y quería cuidar. Ahí, en este fato tan simple, que es una característica de la vida de San Pío X, esta humildad, esta simplicidad, nos tenemos un enseñamiento de saber aprovechar las cosas que tenemos. Cuando es muy simple, mas a veces esquecemos. Cuando éramos crianças, às vezes nossa mãe nos dizia, nos falava: coma o que tem diante na mesa, porque tem gente, sobretudo quando as crianças falam que não les gusta, não gostam dessa comida, tem gente que não tem para comer. E na época de cristiandade, na época que tenía una sociedad cristã,
se ensinava isto. Se ensinava a fazer um bom uso das coisas. Mesmo las pessoas de um nível social mais alto, mas que eram bons cristãos, sabiam isso e não malgastavam as coisas também. Primeiro, se você quiser um primeiro ensinamento a tirar da vida de São Pio X. Luego ele estudiou para ser sacerdote, descobriu sua vocação. E outra coisa a remarcar, outra coisa interessante de sua vida é que este Papa passou por todos os cargos da hierarquia eclesiástica. Às vezes não é exatamente assim, sino que as coisas ou são mais rápidas ou mais devagar, ou há como algunos papas que fueron educados en una escuela de diplomacia, por ejemplo, o son de origen noble, es diferente, mas en este caso él pasó por todos los cargos, ocupó todos los cargos de la jerarquía. Era de un carácter muy fuerte, como sabemos, muy fuerte. Debíase controlar. Se conta que cuando fue nomeado vigario, él una vez en aquel pequeño povo donde estaba, pasó diante de un lugar donde la gente se reunía para beber, para comer, etc. Escutó una blasfemia. Y ahí él se detuvo, se paró ahí, entró ahí en este lugar y fue directamente a la persona que había falado aquella blasfemia. Y este hombre quiso, para un poco, vamos a decir, ameliorar las cosas, quiso ofrecer un copo de bebida, quiso ofrecer al padre. Y San Pío X le respondió: no quiero, porque tu bebida, tu copo, me ensuciaría la boca. Y ahí dio una lección a aquel hombre. Esa es una lección de mais outra lección, una lección de valentía, de coraje, de falta de respeto humano, de celo pela gloria de Deus. Virtudes que mostró también, que mostró siempre. De ahí también como obispo fez diferentes cartas pastorais, preocupado por sus fieles, por sus fiéis, até llegar ao cargo de cardeal patriarca de Venecia. Y morto León XIII, se organiza o cónclave, aquel cónclave que tan lembrado, ¿no?, por los tradicionalistas a veces, con esta historia do cardeal Rampolla, más a realidad o fato histórico, pelo menos, es que él fue el elegido de este cónclave y él protestó después como papa por la intromisión de un gobierno extranjero no cónclave en los asuntos de la Iglesia para, en este caso, hacer un veto, pero protestó y suprimió este derecho a veto. Cuando fue elegido Papa,
ele é o cardeal que decano do colégio de cardeais se colocou diante dele para fazer-lhe a pergunta ritual. ¿Aceptas tu elección, la elección de tu persona, como la elección canónica que viene de ser feita de tu persona como sumo pontífice da Igreja Católica? Ele contestou: acepto inclusion. No solamente acepto, no solamente aceito, mas aceito como una cruz. Como una cruz. E o papado, para ele, foi isso, né? Foi muitas vezes uma cruz. Ayudado en este cargo pelo cardeal Merry del Val, mais outro homem da igreja que São Pio X está canonizado. Merry del Val tem também processo, um processo aberto, pelo menos de canonização, né? Um homem de igreja virtuoso, né? E estes homens de igreja que praticavam, né, a virtude, passaram esses anos de pontificado juntos. E quando São Pio X va a escribir su primera encíclica, la encíclica E Supremi Apostolatus, desde la cima do apostolado, desde o mais alto do apostolado, ele fala de uma situação do mundo terrível. Estamos quando São Pio X comienza su papado, estamos no comienzo do século XX, 1903, e ele fala de uma situação terrível, como não se havia visto nunca no mundo. Isso fala ao começo do século XX. Já tinha uma outra característica de este gran pontífice, esta clarividencia, ver con claridad las cosas, comprender los problemas, y mismo adiantarse a las situaciones que van a engendrar, posibles situaciones que van a engendrar esos problemas. Otra característica de él. Es conocido también San Pío X como o Papa da Eucaristía, porque ante él la primera comunión se hacía, los meninos la hacían un poco más grandes, ya de una cierta edad, perto casi la adolescencia, se hacía la primera comunión, mas San Pío X va a ordenar que a partir do uso da razón las crianzas se acerquen a la Sagrada Comunión. Tenía este conocimiento de la naturaleza humana, de la inocencia de las crianzas, de la importancia de la comunión y de cómo la comunión podía transformar a almas, en este caso, un alma la más agradable a nuestro Señor, que es las almas das crianças, las almas inocentes das crianças. Além de eso, también durante su pontificado, tuvo que enfrentar problemas en Francia, diferentes problemas de aquellos que querían la separación da igreja, separación completa da igreja e do Estado, como también de aquellos que defendían un democratismo contrario ao ensinamento da igreja, con aquella soberanía do povo, etc. Y ahí, diante de esas situaciones, él va a ser muy firme. Él va a defender los derechos da igreja y la realeza social de nuestro Señor Jesucristo.
y ahí es también un gran enseñamiento para los católicos, porque cualquier tipo de política o de idea política, segundo o corazón de San Pío X, tem que ser favorable, tem que ayudar ao reinado de Nosso Senhor sobre a terra. Se não ajuda, é mana. E na medida que ajuda, é boa. É o mais importante para os católicos, com uma visão sobrenatural da política. Essa é outra coisa que podemos falar da vida de San Pío X, pero San Pío X, e con eso vamos terminando, es conocido por la luta contra o modernismo, luta que ainda vivemos hoje. En esta luta, ele fez aquela encíclica magnífica que todos los católicos deberían conocer y leer, que es Pascendi, Dominici Regis, ¿no? Apacentando o rebaño do Señor. Él comprendió, y los mismos modernistas falaban eso, él comprendió perfectamente a mentalidad modernista. En esta encíclica tenemos presenta San Pío X as diferentes maneiras de pensar dos modernistas. E então temos o modernista historiador, o modernista teólogo, o modernista filósofo. E como razão? Este modernismo que ele vai chamar da suma de todas as heresias juntas en un solo erro, o modernismo, especie de evolucionismo doctrinal que relativiza a verdade, la hace depender de cada época. E então ele vai descrever muito bem e condenar este erro. Para fazer isso, ele não somente foi um homem de principios sólidos, que comprendía y tenía las ideas bien claras, sino que San Pío X, si hay algo que lo caracteriza también, es que no es solamente la palabra por la boca, como a veces nos, tanta gente, mas él era un hombre de acción. Los principios se traducían en acción. Y así creó un organismo llamado Sodalicium Pianum, presidido por Monseñor Benigni, encargado de perseguir, de estudiar, de observar, vigilar las diócesis, los seminarios, las parroquias y descubrir la infiltración modernista para destruirla, para erradicarla. Y los padres suspensos, todos los eclesiásticos suspensos, suspeitos de modernismo, eran tirados de sus cargos inmediatamente. Esto le engendró, evidentemente, odio de mucha gente. Y cuando o Papa Pío XII lo canonizó, y de facto él es el último papa canonizado. Cuando lo canonizó, había muchas objeciones, evidentemente, de sus enemigos, los enemigos de las ideas que representaba el papa, esta corriente integrista na igreja que defendía la integridad de la verdad, de la fe, tenía muchos enemigos que colocaron como objeción contra la gran objeción contra su canonización, que en esa persecución del modernismo él había agido con mucha falta de caridad, en la objeción los liberales de toda la vida contra los verdaderos católicos. Y ahí tenemos otro grande enseñamiento de San Pío X, que es
que su alma alma de San Pío X, sobre todo alma de San Pío X en este combate contra el modernismo, se puede resumir en dos conceptos, dos ideas. Fortiter in fide, suaviter in modo. Él era forte, grande fortaleza, grande coraggio, nas cosas da fede, intransigente nas cosas da fede. No había manera de hacerlo aceptar un principio suspeito de heterodoxia. Absolutamente intransigente. Ejemplo para nosotros. Nunca debemos transigir con las verdades da fe. Mas al mismo tiempo, caridoso, muy caridoso en sus formas, en sus maneras. De facto que esas son las cosas que no se contan, él excomulgó a un sacerdote, un poco padroeiro del modernismo en Francia, llamaba Loisy, y estaba preocupado por él. Excomulgó a un otro que se llamaba Buonaiuti y también estaba preocupado. Hasta llegó a decir a su obispo: si él faz un paso até você faça dois até ele. Porque él quería verdaderamente la conversión de esas almas. Sabía que esa condenación era para o bien de ellos y o bien de la iglesia. Mas siempre rezaba y quería la conversión de estas almas. Y esa es la gran enseñanza para nosotros. Siempre rezar por nuestros enemigos, sobre todo, más importante ainda, por los enemigos de la iglesia, por la su conversión. Mas ser intransigente con el pecado y con los erros, intransigente. Mas siempre tener esta intención de oración y de hacer bien a todo el mundo, nuestro corazón. Hoy, en aquellos que utilizan el nombre do Papa San Pío X, muchas veces faltan estas virtudes de San Pío X, falta el espíritu de San Pío X. Cuánta gente, en nuestros días, cuántos tradicionalistas falan o fican en cosas personales, en los defectos, oliendo los defectos de los otros, verdaderos o no, verdaderos o inventados, verdaderos o exagerados, mas fican en eso, esqueciendo a doctrina. San Pío X defendía la santidad, la infalibilidad de la iglesia, que no tiene nada a ver con los modernistas. De facto, él trabajó toda su vida para tirar a esa gente do medio da iglesia. Y nós debemos tener también el mismo horror do erro que tenía o Santo Papa. Santo Papa que murió un poco en la tristeza de ver que el mundo iba hacia la Primera Guerra Mundial. Guerras todas esas que ciertamente destruyeron o que ficaba de cristiandad. Entonces, caros hermanos, como conclusión de todo eso, vamos a pedir a este Santo Papa, nuestro padroeiro, junto a San Pío V, padroeiro dos católicos integristas, intransigentes, los verdaderos católicos, vamos a pedir eso, vamos a pedir la intransigencia en la verdad. Mas intransigencia en la verdad, intransigencia con o pecado, la nuestra vida personal también.
vamos a pedirle también que nos dé una caridad, nos ayude a practicar la caridad con nuestro próximo y mismo con nuestros enemigos. Y con los enemigos la verdad también, mas al mismo tiempo tener esa firmeza para defender la verdad. Queriendo siempre a conversar de esas personas y que abandonen sus cercos. Vamos a pedirle también un grande amor a la Eucaristía, como Él te ve. Y un grande también, como última gracia, un grande celo por reinado de nuestro Señor sobre la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.